Les doy la bienvenida a esta videoclase. Te vengo a introducir en la programación del sensor ultrasónico HC-SR04. Ya anteriormente hicimos un video donde aprendiste qué era el sonido y qué era el ultrasonido. Te dije que el sonido es una percepción de nuestro cerebro de las vibraciones mecánicas y que era una onda longitudinal. Bien, y esas ondas se propagaban por un medio material, sea líquido, sea gaseoso o sólido, pero por el sólido se propaga mucho mejor, más rápido. Ya vamos a ver. Las frecuencias de ultrasonido están por arriba de los 20 kHz, cuestión por la cual nosotros no lo podemos escuchar. Los humanos tenemos un ancho de banda, podemos escuchar desde los 20 Hz a los 20 kHz aproximadamente. Y estas frecuencias están por arriba. Vamos a ver qué características técnicas tiene este sensor de ultrasonido, el HC-SR04. Bien. Bueno, acá te recopilé algunas de las informaciones que nos brinda el fabricante, me parecieron las más relevantes. Fíjate, la alimentación 5 voltios. Entonces, esa va a ir acá, mira, donde dice BCC, donde va BCC, ahí irían conectados los 5 voltios. Y 0 voltios, el GND iría acá, ¿ves? En el otro extremo. Bien, frecuencia de ultrasonidos 40 kHz. Bien, 40.000 ciclos por segundo. Fíjate acá, si lo ves de frente, este dice T y el de la derecha dice R. El que dice T transmite el ultrasonido y R es el que recibe el eco, el rebote del ultrasonido. Bien, R. Entonces por T estarían saliendo pulsos, ya te voy adelantando, con una frecuencia de 40 kHz. Bien, consumo stand-by, menor a 2 mA. Si un LED estándar consume 10 mA, que es un consumo bajo, imagínate, este consume menos de 2 mA cuando no está trabajando. Cuando está trabajando consume 15 mA. Bien, es un consumo bajo, pero hay que tenerlo en cuenta siempre cuando vamos a hacer un robot y tiene varios sensores. Por recordar que también hay motores o servomotores. Bueno, todo eso hay que tener en cuenta en el consumo para calcular cuánto nos va a rendir nuestras pilas, nuestras baterías, depende de lo que usemos. Bien, el ángulo efectivo menor a 15 grados. La distancia medida, bueno, estos son datos prácticos, entre 2 centímetros a 400 centímetros, es decir, de 2 centímetros a 4 metros. Algunos dicen 450 centímetros, también es válido, pero este fabricante del sensor que estás viendo en pantalla, dice que, porque hay varios fabricantes de lo mismo, que a partir de los 2,5 metros, es decir, a partir de los 250 centímetros, la resolución no será muy buena. Eso es lo que nos informan. La resolución media, 0,3 centímetros, es decir, 3 milímetros de variación entre la distancia real y la que mide. Digamos que podríamos considerar que para las aplicaciones que nosotros podemos realizar es más que aceptable esta resolución. Va a pensar que esto lo puedes emplear, por ejemplo, para detectar un obstáculo, bien, en el caso de un robot, o quizás como vi un video que me envió uno de los participantes, una de las participantes, lo utilizaban para detectar la presencia o no de un vaso para poder introducir líquido o no a ese vaso. Entonces, si está el vaso, funciona la bomba y llena el vaso, y si no está, corta la bomba, no funciona y bueno, obviamente no va a tirar agua por la manguera. Pero básicamente es eso. Bien,
nosotros vamos a tener a la placa Arduino, la 1, la Nano, la Mega, la que vos tengas, que va a estar controlando a nuestro sensor ultrasonidos. Bien. ¿Cómo funciona? Esto es muy importante que cada vez que encares un proyecto estudies cómo funciona ese sensor que vas a emplear. Porque muchas veces nos vemos tentados a copiar y pegar, que es lo que yo critico, cuando vos desde tu rol de docente técnico tenés que sentarte, investigar, para poder explicarlo, porque si no después los chicos replican lo que vos le das. Entonces tenés que tener cuidado. Explicale, que ellos vean, que vos les explicás con detalle el funcionamiento, entonces ellos cada vez que aprenden a realizar una serie de pasos antes de realizar su proyecto y no simplemente copiarlo y descargar un código. Entonces la idea es que cada vez que encaren un proyecto investiguen cómo funciona ese sensor. Bien, en el caso del sensor HC SR04 tiene 4 pines. Fíjate acá a tu derecha tiene VCC, donde van los 5 voltios. Esta es la tolerancia a alimentación, es de un 10%, es alta. Y es alta. Por lo general, las tolerancias son menores, son, por ejemplo, del 5%, más o menos del 5%. En este caso es de más o menos el 10% de VCC, que es 5 voltios. Bien, tiene el último pin, es GND, que es 0 voltios, o sea, GND de nuestro Arduino. Este pin, el de 5 voltios, va a VCC de nuestro Arduino. Y luego tiene 2 pines. Uno es una entrada, que es trigger, y otro pin, el tercero visto de frente, es la salida, es una salida. Vamos a ver, esas salidas pueden valer ceros o unos. Y las entradas también, tenemos que enviar ceros o unos. Vamos a ver cómo es eso. Bien, vos recordá lo siguiente. Este círculo que ves acá, ¿ves? Tenés dos. Por uno se transmite el ultrasonido y por el otro se recibe el rebote de ese ultrasonido en un obstáculo. Bien, por eso, visto de frente, vas a ver que tienen una T, no sé si alcanzas a apreciar, y una R. Este transmite el ultrasonido y este recibe el rebote de ese ultrasonido. O sea, el sonido va, sale de T, colisiona contra la pared, por ejemplo, rebota y lo toma de nuevo R. Bien. Bueno, ¿cómo funciona? Mirá. Hay que enviar un pulso, un 1. Hay que enviar un 1 de al menos 10 microsegundos al pin trigger. Es decir, a este pin trigger, ¿ves? Hay que enviarle un 1 de al menos que dure 10 microsegundos al menos. Eso es lo que te dice el fabricante. Bien, acá disculpen, 10 microsegundos, la S de segundo tiene que ir en minúscula. Segundos con S minúscula, no mayúscula. Si no, esto cambiando la unidad. Bien, esto es un error de la diapositiva. Bien, el sensor enviará 8 pulsos de 40 kHz. Estamos hablando de ultrasonido, por arriba de los 20 kHz. Y colocará su salida hecho, lo va a colocar en alto, o sea, en 1. Y se debe detectar este evento e iniciar un conteo de tiempo. Te explico cómo es, mirá. Nosotros enviamos por trigger un 1 que tiene que durar por lo menos ahí presente 10 microsegundos, ¿bien? Después, ¿qué va a pasar? El sensor, por donde dice T de transmisión, va a enviar un pulso ultrasonido que son 8 pulsitos de 40 kHz de frecuencia. Y automáticamente va a poner el pin hecho, que es este, que es una salida, va a poner este pin a 5 voltios, es decir, un 1. Y se inicia en nuestro Arduino la cuenta de tiempo. Bien, entonces mandamos un pulso a trigger, salen los pulsos, hecho envía un pulso a nuestro Arduino que lo lee y empieza a contar el tiempo, empieza el conteo del tiempo. Bien, la salida hecho se mantendrá en 1 hasta recibir el eco reflejado por el obstáculo, a lo cual el sensor pondrá su pin hecho en bajo, es decir, y ahí termina la cuenta. ¿Cómo es esto? Mirá, el ultrasonido
choca contra la pared, por ejemplo, regresa y lo toma R, que es el que recibe, y automáticamente el pin hecho que estaba en 1 ahora pasa a valer 0. Bien, envía un 0 por el pin hecho. Entonces, el código que tenemos en Arduino debe interpretar que cuando hecho está en 0, es que ya regresó el pulso que enviamos. Bien. Bueno, y acá hay una recomendación de dar un tiempo de aproximadamente 50 milisegundos de espera después de terminar la cuenta de este tiempo. Bien, 50 milisegundos. Bueno, acá vemos al sensor, acá está lo que te dije, VCC a 5 voltios, GND a 0 voltios, a GND de nuestro Arduino. Esto va todo conectado a los pines Power de Arduino. Fíjate, trigger es una entrada, por lo tanto nosotros debemos enviar un pulso desde Arduino. Por lo tanto, el pin de Arduino que está conectado a trigger debe ser una salida y ese pulso entrar a trigger. Bien, y el pin de Arduino que está conectado a hecho debe ser una entrada porque debe recibir el 0 y el 1 que manda hecho. Bien. Bueno, acá también ves claramente la T que transmite y la R de que recibe el ultrasonido. Bien, esta animación es para que vos lo entiendas, todo eso que te expliqué recién para que lo veas. Quizá no te quedó claro, capaz no fui claro. Ahora, con esto, deberías poder entenderlo. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible para que me entiendas. Bien, entonces, volvemos a repasar lo que yo recién te contaba, ¿no? Yo te dije que hay que enviar un pulso, o sea, hay que mandar un 1 de al menos 10 microsegundos al trigger. Fíjate lo que vamos a hacer. Enviamos un pulso, fíjate por el pin 9, en este caso es un ejemplo, bien, al trigger. Tiene que durar al menos 10 microsegundos. Entonces, ¿qué va a suceder? El sensor ultrasónico enviará 8 pulsos de ultrasonido. Está una frecuencia de 40 kilohercios. ¿Ves? Ahí envía el que transmite, envía el tren de pulsos y hecho vale 1, o sea, manda un 1, es decir, 5 voltios por el pin hecho, que va a parar el pin 8 de nuestro Arduino, y se empieza el conteo del tiempo. Yo ahí lo representé con ese relojito, empieza el conteo del tiempo. Bien, entonces, bueno, nuestro tren de pulsos colisiona contra el obstáculo, ahí ha pasado un cierto tiempo T1, rebota y tarda un cierto tiempo T2 en regresar a Arduino, en regresar a ser captado, por el sensor conectado a Arduino. ¿Ves? Tenés un tiempo de ida T1 y un tiempo de vuelta T2. Entonces el tiempo medido por Arduino es T1 más T2, el de ida y el de vuelta. Bien, entonces vos recordá, Arduino estaba contando el tiempo desde que salieron los pulsos y automáticamente, ¿cómo sabe cuándo contar el tiempo? Porque hecho vale 1, o sea 5 voltios. Bien, eso se activó apenas salieron los pulsos. Ahora el pulso regresa y lo tomamos por R de recepción. Bien, entonces, de alguna manera su sensor ultrasónico tiene que avisarle a la placa Arduino de que llegó el pulso. ¿Cómo lo comunica? Poniendo hecho en 0. Manda un 0, lógico, en este caso al pin número 8 de Arduino. Recordá que si está entrando un 0, 8, el pin conectado a hecho, tiene que ser una entrada, una input. ¿Bien? Entonces, ahí lo que se hace es parar el conteo. ¿Bien? Cuando llega hecho vale 0. Bien, ahora, ¿qué pasó hasta ahora? Lo que hicimos fue contar, no sabemos cómo, con qué función, pero vos tenés que saber que existe la forma
de contar el tiempo. Arduino contó el tiempo en que tardó un pulso en ir y volver. Entonces vamos a hacer vamos a repasar algunos conceptos. Esto está preparado para estudiantes, yo te lo estoy explicando a vos también ahora, pero nunca viene mal. Nosotros, por lo general, a los alumnos les tenemos que recordar qué es la velocidad, como para que rescaten conocimientos ahí de física 1. Entonces, por ahí te estás preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Te van a preguntar quizás, si vos le estás enseñando Arduino, ya cuando vean que le explicás física ya se complica. Pero eso tiene que ver que todo está conectado y es muy importante. Bien. Para la velocidad, la definición es espacio sobre tiempo. Esa los chicos la conocen, no tienen problema. Velocidad, espacio sobre tiempo o distancia sobre tiempo. Bien. Despejando tenemos que distancia, yo le voy a llamar distancia en este caso, es velocidad por tiempo. Fíjate, extrapolarlo a lo que estamos viendo. La D de distancia va a ser la distancia a la que está un objeto para nosotros. La velocidad es la velocidad de propagación del sonido en el aire. Bien. Y tiempo es el tiempo en que el sonido tarda en llegar desde que sale desde nuestro sensor ultrasónico hasta el objeto. Bien, ahí está, ¿ves? B, velocidad de propagación del sonido. T, tiempo empleado para recorrer la distancia D. Y D, la distancia recorrida a la velocidad B, o sea, la velocidad del sonido. Bien, distancia igual a velocidad por tiempo. B, velocidad del sonido. T, el tiempo empleado para recorrer esa distancia. Y D, la distancia a la que se encuentra el objeto. Entonces, bueno, acá pueden surgir algunos interrogantes. ¿Ves? Mira, por ejemplo, la velocidad del sonido no la conozco, ¿no? Pero la puedo averiguar en un libro, en internet, o le pregunto al profe. O sea, eso te va a estar escuchando a tu estudiante y le puede surgir eso. ¿Cuánto vale la velocidad del sonido? Ellos inmediatamente la van a querer googlear. Bien. El tiempo me lo dice Arduino, pero ¿cómo lo mide? ¿En horas, en segundos, en milisegundos, en microsegundos? Bien, esas son incógnitas, porque yo te dije que Arduino está midiendo el tiempo, pero no te dije qué unidad emplea. Y lo otro que se puede preguntar es, la distancia la voy a obtener en milímetros, en metros, en kilómetros, en centímetros, no sabes. Eso lo vamos a ir aclarando. Entonces, la velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 343 metros sobre segundo. ¿Bien? Hay otros valores con coma. Bueno, vamos a utilizar velocidad del sonido, 343 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido que vamos a emplear. La otra cuestión que te la respondo acá es que Arduino va a medir el tiempo en microsegundos. Micro es por 10 a la menos 6, ¿listo? Entonces Arduino va a medir el tiempo en microsegundos. Existe una función que nos va a permitir adquirir el tiempo que tardó este pulso en ir y volver. ¿Bien? Y deseamos, en este caso, este es un ejemplo, obtener la distancia en centímetros. Podemos obtenerla en la unidad de longitud que vos desees. O sea, eso es parte de la programación. Entonces, fíjate la fórmula. Distancia es velocidad por tiempo. La distancia la queremos en centímetros. La velocidad, el dato lo tenemos en metros sobre segundo, es de 343 metros sobre segundo. Y el tiempo que vamos a obtener de Arduino está en microsegundos. Entonces acá entra un conflicto que los chicos tienen que ver, que hay mezcla de unidades. Tenemos centímetro, tenemos metro, microsegundo, tenemos segundo. Bien, entonces, bueno, vamos a tener que solucionar esto.
Bueno, vamos a tener que realizar algunos pasajes de unidades, nunca viene mal para nuestros estudiantes hacer ese tipo de pasaje, ¿no? Aparte lo van a estar empleando continuamente en todas las materias, pero a pesar de ello siempre tenemos problemas para que nuestros estudiantes hagan pasaje de unidad. Bien, vamos a expresar la velocidad del sonido, los 343 metros sobre segundo, en centímetros por microsegundo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque quiero obtener la distancia en centímetros, no en metro, y Arduino trabaja con microsegundos y no con segundos en este caso. Por eso voy a tener que expresar la velocidad del sonido en centímetros por microsegundo. Bien, acá está viendo el pasaje que se realizó. Un segundo es 1.000.000 de microsegundos y un metro son 100 centímetros. Bueno, haciendo ese pasaje de unidades, me da que 343 metros sobre segundo es igual a 0,0343 centímetros por microsegundo. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a la fórmula de distancia. Distancia es velocidad por tiempo. Reemplazo la velocidad del sonido expresada en centímetros por microsegundo y lo multiplico por el tiempo. Entonces obtengo distancia igual a 0,0343 centímetros por microsegundo multiplicado por el tiempo. Pero acá mucho cuidado con esta parte, con el tiempo. T, ya está escrito acá abajo, T dice, el tiempo que debemos usar es el tiempo que tarda en llegar el sonido al objeto. Bien, pero recordemos que Arduino mide el tiempo de ida y de vuelta, por lo tanto debemos dividir este tiempo que nos da Arduino por 2. Hay que dividir por 2 ese tiempo. Entonces fíjate, vuelvo a escribir, distancia es velocidad por tiempo, pongo la velocidad del sonido en centímetros por microsegundo multiplicado por el tiempo. Pero el tiempo t es el tiempo medido por Arduino en microsegundos dividido 2. Sustituyo y obtengo la fórmula que ves acá abajo. O sea, si vos dividís 0,0343 dividido 2, te va a dar 0,01715 centímetros por microsegundo. Entonces, esta sería la fórmula que tenés que programar. ¿Qué distancia es? Ese número multiplicado por el tiempo que mide Arduino, que es el tiempo de ida y de vuelta. ¿Bien? Entonces, la distancia que vamos a obtener con esta fórmula va a estar expresada en centímetros. Ahí abajo te dejo un ejemplo, fíjate. Vamos a suponer que nuestro Arduino nos brinda un tiempo, mide un tiempo de ida y vuelta de 12.344 microsegundos. Para saber a qué distancia está ese objeto, ¿qué hacemos? Distancia igual a 0,01715 centímetros por microsegundo por el tiempo que midió Arduino, los 12.344 microsegundos. Bien, microsegundo con microsegundo se simplifican y me quedan centímetros. Me da 211 centímetros. Bien, bueno, ahora esto es todo lo que yo te quería contar porque vamos a encarar con estos nuevos conocimientos que hemos adquirido, cómo funciona el sensor ultrasónico. Vamos a diseñar un circuito capaz de medir la distancia de un objeto y que la distancia se pueda visualizar en centímetros en el monitor serial. Vos en el monitor serial tenés que ver qué distancia está midiendo tu sensor ultrasónico y además debe encender un LED cuando la distancia sea menor a 10 centímetros. Por ejemplo, yo puse 10 centímetros, como podés poner cualquier medida dentro del rango de trabajo de nuestro sensor ultrasónico. Te dije que era entre 2 centímetros a 4 metros que trabaja bien. Entonces, para vos poder programar esto, más allá, además de conocer el funcionamiento del sensor ultrasónico, vas a tener que aprender algunas funciones nuevas que ahora te detallo.
Bien, tenés la función delay microseconds. ¿Te acordás que habíamos empleado la función delay? La función delay, escribías delay y entre paréntesis un número que era el tiempo en milisegundos. Por ejemplo, si escribías delay 3000, era un retardo de 3 segundos. ¿Bien? 3000 milisegundos, 3 segundos. Ahora, ¿cómo funciona, no? ¿Qué es esto del delay microsecond? Bien, acá te lo dice, mira, produce una pausa en el programa por la cantidad de tiempo en microsegundos especificado como parámetro. Bien, es lo mismo que el delay, nada más que en vez de expresar el tiempo en milisegundos, lo tenés que expresar en microsegundos. El valor más grande que producirá esta función, ¿no? Va a ser un retardo de 16.383 microsegundos. Bien, es decir, 16,383 milisegundos. Entonces vos fíjate, hay que tenerlo en cuenta, que esta función, la delay microsecond, como máximo puede producir un retardo de 16.383 microsegundos. Si vos querés un retardo más grande, tenés que recurrir a delay, a la función que ya hemos aprendido. Bueno, acá te dejo un ejemplo. Por ejemplo, si vos querés una pausa de 10 microsegundos, simplemente pones así, mira, delay microsecond 10. Lo que está entre paréntesis se supone que eso ya está expresado en microsegundos. Otro detalle, fíjate, la M es mayúscula. Entonces esta función la vamos a emplear. ¿Por qué la vamos a emplear? Vos recordá que yo te dije que tenés que enviar un 1 que al menos dure 10 microsegundos. Que tenías que enviarlo al trigger, al pin trigger, un pulso de 10 microsegundos de duración mínima. Entonces, con delay no podés. Vos para mandar un pulso de tan corta duración ya necesitas de esta función, de la delay microseconds. Bien, esta función sí es realmente muy importante y es clave para poder programar este sketch que nos permite el control del sensor ultrasónico y medir la distancia. La función pulse in. Bien, pulse in. Te la explico. Mirá, puede leer un pulso alto o bajo, high o low, en un pin. Bien, en un pin. Por ejemplo, si el valor que vas a leer es alto, pulse in lo que hace es esperar a que el pin pase a nivel alto, se inicia el tiempo, la cuenta de tiempo, y espera que el pin pase a nivel bajo, a nivel low, y para el cronómetro. O sea que básicamente con pulse in, lo que yo puedo hacer es medir el tiempo en que está en un estado determinado un pin. Bien, si yo digo que voy a leer el tiempo que está el estado alto, bien, ¿qué hago? Espero que el pulso baje a 0 y ahí corto el tiempo. Entonces, con pulse in puedo medir el tiempo en que está en estado alto o bajo un pin. Bien. ¿Qué devuelve esta función? ¿Qué dato me brinda? Bueno, ahí lo dice, mirá, devuelve la longitud del impulso en microsegundos o 0 si no recibe un pulso completo durante el tiempo de espera. Bien, o sea, si vos estás esperando que el pulso cambie de estado para detectarlo y así cortar el reloj y se pasa de un tiempo, ¿qué es lo que hace? Te manda un 0. Ahora, ¿cuánto tiempo? Fíjate, funciona en pulsos de 10 microsegundos a 3 minutos de duración. Se dura más tiempo, ya te manda el 0. Bien, entonces, ¿cómo se escribe? Pulse in, pin valor. Pin, bueno, hay que escribir el número de pin en el que se desea leer el pulso. Y valor, ¿qué vas a leer? Si un alto o un bajo. Bien, por ejemplo, mira, acá digo T igual a pulse in 8
coma high. Entonces, la función pulseIn devolverá el tiempo en microsegundos en que el pin 8 está en estado alto y lo guarda en la variable t. Eso es todo. Bien. Si te quedaron dudas de esto, espera la segunda parte de esta explicación, donde te voy a explicar un ejemplo concreto y completo. Bien. Así que bueno, cualquier duda, frenás este video, lo volvés a escuchar, tomás tus apuntes y luego avanzá con la otra parte de este video, de esta clase.